buenos días. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa El racismo y la discriminación no es un cuento. Este es un programa del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, bajo tuición del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que nos va a permitir reflexionar, nos va a permitir mostrar la realidad de que en Bolivia sigue existiendo aún la discriminación. Ahora nos encontramos con autoridades, representantes de un sector muy importante, por supuesto, para la sociedad boliviana, representados en esta institución tan importante que es la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, FENACIEGO. Nos encuentran aquí sus autoridades. Yo les voy a pedir, por favor, que se vayan presentando. Estimado Yasmani, por favor, si nos puedes comentar tu nombre completo, de dónde vienes, cuál es el cargo que estás sustentando actualmente. Buenos días, hermano Ibar, y a toda la audiencia. Mi nombre es Mario Yasmani Cerezo Condori, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Hemos ingresado el 2021 el 10 de septiembre y estamos ya en ejercicio de nuestras funciones para poder realizar un trabajo por nuestro sector, ¿no es cierto? También me acompaña la compañera Antonia Condori, que es la secretaria general de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. De igual manera vamos a permitir que se presente don Santiago Pachatico, que es una persona del sector que ha estado en varios cargos. De igual manera, una persona de lucha que conoce muy bien la historia de FENACIEGO. Gracias, Yasmani. Por favor, Antonia, cuéntanos un poco de ti, ¿de dónde eres? ¿De qué departamento? ¿Qué cargo estás sustentando en la federación? Por favor, adelante, si te puedes presentar. Claro que sí. En principio agradecemos la invitación y quería salir de todas aquí también. Mi nombre es Antonio Condori, inmediata. Nací en la ciudad de La Paz, pero desde niña viví 5 años en la ciudad de Cobija, así que de la asociación de Cobija, y actualmente estoy como secretaria general de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Muchas gracias, Antonia. También nos encontramos, como ya Yasmani mencionaba, a uno de los representantes más históricos del sector, don Santiago Pachatico. Por favor, don Santiago, nos puede hacer el honor de presentarse. Un cordial saludo a todos los que escuchan este programa y agradecerle en persona a usted por habernos invitado para difundir nuestra problemática, para difundir nuestras necesidades y nuestras ambiciones y nuestros sueños. Mi nombre es Santiago Pachatico Cruz, soy oriundo de Potosí, segunda sección de la provincia Cornelio Saavedra Chaquí. Evidentemente he sido exsecretario general de FENACIEGO, también exmiembro del Consejo Nacional de la Ceguera, y en la actualidad estoy como vicepresidente de la Asociación de Ciegos Vendedores de Lotería. Muchas gracias, don Santiago. Bueno, las personas ciegas en Bolivia, y justamente muestra eso la federación, es uno de los sectores que están muy bien organizados, ¿no? A nivel nacional, a nivel departamental. Entonces, si nos pueden comentar un poco justamente de toda esta organización que tienen a nivel nacional, desde cuándo se ha creado la federación, cómo están conformados, si nos pueden comentar un poco la vida orgánica de organización que tienen las personas con ciegas. Por favor, estimado Santiago, Yasmani. Bien, la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia surge a raíz de la guerra del Chaco, porque son los ciegos de guerra quienes empiezan a fundar asociaciones como la Asociación de Socorros Mutuos La Paz, después Oruro, Cochabamba y Potosí. Es así que un 4 de julio de 1954, al realizarse el primer Congreso Nacional de Ciegos, se llega a fundar la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, que a la postre creara el Instituto Boliviano de la Ceguera mediante ley del 22 de enero de 1957. Esa sería en síntesis la reseña histórica.
Es bastante histórica, sin duda, esta federación. Podríamos considerarla, de hecho, una de las de vanguardia en el sector. Ya más de 80 años justamente que en constitución y en conformación, y fruto justamente muestra de toda esta organización que se han ido generando. Entonces tiene una presencia nacional, porque aquí tenemos representantes justamente de Potosí, tenemos de La Paz, que reside en Cobija, la hermana Antonia, tenemos de Chuquisaca, y seguramente la organización y las representaciones a nivel nacional. ¿Nos podrían comentar un poquito cuáles han sido los resultados de esta organización? ¿Qué se ha logrado en la década de los 80, en la década de los 90 a través de la federación? ¿Qué políticas se han hecho fruto de la lucha que ustedes han tenido justamente en los gobiernos anteriores? Si nos podrían comentar un poco aquello, estimado Antonio, estimado Yasmani, Santiago. Claro que sí. La federación es bastante gloriosa para nosotros, con una trayectoria muy amplia, ya lo explicó don Santiago. Tenemos 22 asociaciones a lo largo y ancho del país, en diferentes municipios debidamente establecidas legítima y legalmente. La Federación Nacional de Ciegos de Bolivia obviamente está actualizada, tanto la personería jurídica y su debido normativo estatutario. Solamente aclarar un detalle, que es la única discapacidad a margen de FEBOS, que son la más unida a nivel nacional. No vamos a escuchar otro paralelismo, que existe otra federación o organizaciones de ciegos paralelas a FENACIEBO. Es un orgullo ser ejecutivo de esta gloriosa federación. También la FENACIEBO es miembro de la Central Obrera Boliviana. Cabe recalcar que también estuvimos en su ampliado de la semana pasada con los hermanos de la COP en Cobija. Los logros del 80 hacia adelante obviamente nos puede ilustrar pues don Santiago, que es una persona de lucha, ha estado en varias conquistas, entiendo. Don Santi, le vamos a ceder pues el honor de contar nuestros logros. Por favor, don Santiago, adelante. Uno de los objetivos que hemos logrado más importante sería el de 1992, cuando se suscribe un decreto para que nosotros los ciegos podamos acceder al derecho de corto plazo, como es la salud. Estamos afiliados a la Caja Nacional de Salud. Eso nos ha costado mucha lucha con los gobiernos neoliberales, como ser represión brutal. Muchos de nuestros compañeros han sido ultrajados físicamente, y quien les habla ha tenido que sostener una huelga de hambre de 17 días. Entonces, es una alegría que nosotros tengamos este beneficio. Los otros compañeros de otros sectores de disfunciones, como ser los físicos, etcétera, también creo que están logrando muchos logros, pero quiero decirles que la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, a raíz de su unidad monolítica, es que ha logrado algunos beneficios, como nuestras sedes, etcétera. Gracias, don Santiago. Estimada Antonia, cuéntanos, sin duda esta parte organizativa, esta fortaleza, se debe justamente a aquello que históricamente se ha ido construyendo. ¿Hay algún dato de cuántos asociados, cuántos miembros, cuántas personas ciegas hay en Bolivia, cuántos son parte justamente de la FENACIEBO? ¿Tienen esa información a nivel nacional, a nivel departamental? Si nos puedes comentar un poco, por favor. Claro que sí. En el Instituto Boliviano de la Ceguera, o sea, prácticamente en Bolivia, hay más de 6.250 personas ciegas, y en la Federación más de 1.200. 1.200, ya. ¿Podrían ustedes, el Instituto Boliviano de la Ceguera es un logro también, justamente nos conteaba don Santiago, es un logro
de esa lucha de la década de los 50, ¿no? Del 57 específicamente, donde se ha creado el instituto. ¿Cuáles son las funciones de este instituto? Si nos podrías comentar, estimada Antonia. Bueno, a grandes rasgos le voy a comentar porque quien debería comentarles es más el Claro. IBC, es lo que es la rehabilitación, la habilitación de las personas ciegas, más enfocado en lo que es el tema de educación. Principalmente a la educación. Sí. Es en este espacio, este instituto también que van promoviendo la lectura de la escritura, el braille, ¿cierto? ¿No? Así es. En los centros de rehabilitación es donde a las personas ciegas prácticamente les rehabilitan lo que es el braille, el uso de la computación con JAWS, prácticamente adaptarlo a la sociedad, incluirlo. Esto es muy interesante, justamente para poder difundir a las familias bolivianas, a nivel nacional, de que cuando tengamos un familiar, un amigo, una persona ciega en este caso, hacer conocer de que existe una federación nacional a la cual les va a representar en sus derechos, en sus reivindicaciones. Existe un instituto que va a apoyar en todo este proceso educativo para poder mejorar sus condiciones, justamente para poder vivir una vida más digna, justamente adaptable, ¿no? Entonces son estos algunos de los avances que se ha ido generando fruto de la lucha, ¿no? Y conquista. Estamos justamente en nuestro programa El racismo y la discriminación no es un cuento, y queremos ya para ir cerrando este primer bloque, si nos puedes contar, estimado Yasmani, ¿sufrimos aún discriminación las personas ciegas actualmente? Yo creo que no solo las personas ciegas, yo creo que esto es muy latente lamentablemente en nuestra sociedad, pero también no es culpa de la sociedad. A veces el desconocimiento de algo nos hace actuar en ese sentido, ¿no es cierto? El desconocer de cómo yo comunicarme con una persona sorda me hace tal vez indirectamente discriminar. Sin embargo, las personas ciegas sí son discriminadas, fruto de ello pueden ver personas que están haciendo arte público en la calle, las mismas vendedoras de los mercados no tienen esa empatía de que esa persona ciega, si está cantando, es pues porque tiene que mantener quizás a sus hijos, hermanos, padres de familia. Entonces, creemos que esto sí está latente, pero también creemos que no estamos lejos de concientizar a la sociedad en general, querido Ibar. Hermano Santiago, usted cuéntenos, desde la década de los 50 a 60 hasta ahora ya el siglo XXI, ¿cuánto hemos avanzado justamente para que no exista discriminación en las personas ciegas, en sus derechos? En Bolivia sensiblemente andamos muy rezagados. Antes la persona ciega o la persona con discapacidad, como lo llaman, era el problema. Ahora es nuestro problema la sociedad. ¿Por qué? Porque no nos quiere aceptar como seres útiles, vivientes y pensantes. No quiere aceptar nuestra realidad, que nosotros también tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a formarnos profesionales. Ayer casualmente estaba escuchando que en una normal de la provincia de Roma no los quieren aceptar a estudiantes ciegos. Imagínense, prueba clara de lo que manifiesto es que la OMS y la OPS dicen discapacidad, concepto más errado, sería disfunción, que es lo correcto, eso sí. Por ejemplo, los ciegos tenemos disfunción visual, pero tenemos intacto nuestras demás facultades. Gracias, Santiago. Antonia, ya para cerrar este primer bloque, ¿te has sentido discriminada últimamente? ¿Cómo, en qué lugar, en qué situaciones has sentido esta situación principalmente? Pienso que todo el mundo en algún momento ha sido discriminado, pero muchas veces las personas con discapacidad son el sector vulnerable, igual que los niños. Siempre lo he indicado que
somos las mujeres sobre todo 2 veces más vulnerables por el tema de que uno tiene la discapacidad y también por ser mujer. Muchas veces nos dan, o sea, no se dan cuenta de nuestras habilidades, nos ven con un bastón y piensan que al ver nuestra limitación no podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en el tema laboral es donde más tenemos ese problema de discriminación. Muchas gracias a todos en este primer bloque. El racismo y la discriminación no es un cuento. Estamos conversando con sus representantes históricos y actuales de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Enseguida volvemos. Muy buenas noches. Vine a recordar tus ojos tan fijos en mí, cual gaviotas en vida del mar, horizontes que no conocí. Tu canto reclama tu voz, soy bohemio que dice su adiós. Esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor que se esfuman con corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sol. Serenatas frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Noche linda de lejos te siento venir. Camba, yo siempre te llevo dentro, porque en mi canto, en mis versos, siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Camba, yo siempre te llevo dentro, porque en mi canto, en mis versos, siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Palabras de amor que se esfuman en mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sol. Serenatas frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre en busca de felicidad. Camba, yo siempre te llevo dentro, porque en mi canto y en mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar, donde te puedo olvidar, donde te puedo olvidar. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Somos uno.
somos iguales ante la vida. Convivamos sin racismo ni discriminación. Somos el que siente y el que no está. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa. El racismo y la discriminación no es un cuento. Nos encontramos conversando la vida y realidad en la actualidad de las personas ciegas en Bolivia a través de sus representantes. En los últimos años se han ido aprobando diferentes normas, diferentes mandatos legales en beneficio justamente de las personas con discapacidad. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el porcentaje mínimo que deberían tener todas las instituciones públicas para las personas con discapacidad y otro tipo de beneficios que vamos a ir conversando. La pregunta es, ¿se está cumpliendo estas normas? Si nos podrías comentar, por favor, estimado Yasmani. Sí, tenemos diferentes normas. La 977 regula esta situación, ¿no es cierto? Por eso decimos que el sector visual es el menos beneficiado en el área laboral. Tampoco hay un cumplimiento de las instituciones privadas del 2%. El empresario privado piensa que no, las personas con discapacidad, voy a hablar por mi sector como ejecutivo de las personas ciegas, no podemos trabajar, si cabe el término, en las empresas privadas. Piensan que no somos productivos, prefieren pagar la multa a que contratar a una persona con discapacidad visual. Eso es lamentable para nuestro sector, es lamentable para el progreso del país, hermano Ibar, porque hay personas capaces, incluso mejor preparadas que una persona sin discapacidad, que podría desarrollar un trabajo en una empresa privada. Eso justamente muestra, estimado Santiago, de que las personas con discapacidad, en este caso ciegas, pueden lograr formarse, desarrollar en plenitud y generar habilidades, generar estudios de la universidad, salir y a pesar de aquello tienen esas dificultades. Entonces la pregunta es, en consecuencia, las personas ciegas tienen que buscar otras alternativas para poder trabajar y se buscan en otros rubros. Es decir, ya que no pueden acceder, como justamente Yasmani nos cuenta, son los más relegados, los más discriminados en las instituciones públicas, prácticamente no hay en el sector privado el acceso al trabajo. Entonces, ¿a qué se dedican las personas ciegas? ¿Cómo están llevando el pan de cada día? Si nos puede comentar un poco las experiencias, hermano Santiago. Bien, ante la falta de fuentes laborales, las personas ciegas hemos optado por ingresar al comercio informal y a otras actividades como el arte público, etc. Pero para sobrevivir, los municipios, las gobernaciones deben dar cumplimiento a la ley 977. Pero no se da esa situación. Imagínense, prueba clara de lo que manifestamos, que la discriminación es en el poder legislativo. Yo les digo, habemos compañeros que podemos pensar mejor que muchos diputados y senadores que están ahí ganando de la nada y todavía hacen decisiones erráticas o leyes erráticas. Entonces, para que vean que los discapacitados son los que nos llaman a nosotros, yo les digo, nosotros no tenemos ninguna discapacidad, sino simplemente es una disfunción. Gracias, don Santiago, por ese comentario. Justamente es importante para nosotros reflexionar de que no se queda la población, las personas ciegas, simplemente a esperar, sino ellos actúan, generan sus propias oportunidades, generan sus propios escenarios, porque necesitan justamente llevar el pan de cada día como cualquier boliviano y boliviana que genera y tiene su espacio y su familia, ¿no? La consulta también es de que permite ahora la educación
hermana Antonia, en el sistema de educación regular existe la política de incluirlos, a diferencia de años atrás, donde a las personas con discapacidad tenía que excluirlas, separarlas y hacerles otro proceso educativo. Ahora más bien existe la política de incluirlos y hacerlos parte de un proceso regular de formación, y para eso se necesita adecuar las infraestructuras, también que los maestros, los docentes puedan tener la predisposición y por supuesto el conocimiento para desarrollar. ¿Cómo se está avanzando en el ámbito educativo, hermana Antonia? ¿Se están sintiendo incluidos? Si nos puede comentar, por favor. Sí, justamente antes eran excluidos, pero ahora son incluidos, pero de palabra, como se puede decir, porque realmente aún falta mucho trabajar, porque como bien el compañero Santiago indicó, los están vulnerando prácticamente en algunos normales de formación superior, no les permiten, le ponen limitaciones. Para ellos es más fácil, digamos, decir de que hay que no cuente con un certificado de habilitación, poner límites, y no es por lo que prácticamente no hay docentes que estén capacitados para poderlos entender, comprender, porque lo mismo pasa en las universidades. Tú ingresas, el ingreso es más accesible, pero cuando ya estés adentro ya no hay las herramientas, no es accesible para las personas con discapacidad. Así que es un proceso, estamos en ello de trabajar poco a poco, de abrirnos puertas. Así, cada quien cuando ingresa a una educación superior tiene que abrir sus propias puertas, porque ahí hay la traba, porque no nos comprende, siempre ponen algún límite. Yo he conocido un caso, estimada Antonia, un amigo cercano de infancia ha ido perdiendo la vista a lo largo de los años, ¿no? Y ahora tiene unas dificultades. Y él me contaba de que en la universidad tiene varios beneficios, que las personas, los servidores públicos no dan a conocer a la población, personas con discapacidad en general. Me decía, por ejemplo, de que tanto el acceso, existen varias facilidades, en la matriculación prácticamente son gratuitas, el pago de las titulaciones también. Las normas están dadas, pero el servidor público, en este caso de las universidades, no las difunden y mucho menos las quieren cumplir. Y me decía, este amigo de Cochabamba, justamente en la Universidad San Simón, me decía: yo estoy haciendo cumplir todos mis derechos en todas las instituciones públicas, y en todas las instituciones públicas tengo que estar enseñándoles qué dice la ley. Y seguramente ese es el pan de cada día, estimada Antonia. Así es, están las normas como indicamos, pero no se cumplen al 100%. Uno tiene que ir haciendo cumplir, cada quien lo busca. Si lo conoces tus derechos, pues las vas a ejercer. Entonces estamos en un constante lucha. Otro de los beneficios, hermano Yasmani, es, por ejemplo, los descuentos que se tienen en servicios públicos. Existe también beneficios para las poblaciones adultos mayores, niños y por supuesto personas con discapacidad. Por ejemplo, en el transporte existe el descuento del 50%. Y cuando hablo de transporte hablamos de todas las modalidades, aéreas, terrestres. ¿Se está cumpliendo ese derecho, estimado Yasmani? Sí, no quiero dejar pasar esta situación, el tema educativo, querido Adelante, Ibar. por favor. Antonia quizás no lo ha planteado de la forma que se entienda, ¿no es cierto? Las soluciones normativas son soluciones superficiales, no son soluciones de fondo, porque es fácil incorporar o incluir a la universidad a una persona ciega, pero lo difícil es mantener ahí a la persona ciega con las condiciones. O sea, es como que yo le diga: yo te voy a llevar a Fenacievo y sabrás lo que haces ahí adentro. No nos proporciona material tiflo adaptado, porque muchas veces también tengo que denunciar a la Universidad UTB
prácticamente Antonia y mi persona han sido discriminadas por tratar de acceder a una de las becas para estudiar una de las carreras ahí. Entonces creemos que si bien hay esa apertura en las universidades estatales, pero la privada creemos que falta bastante por el hecho de que es privada, no está exenta de las normas, ¿no es cierto? Solamente eso para concluir este tema del tema educativo, querido Ibar, hay que trabajar bastante el tema de fondo, que es mantener y apoyar como un coaching a la persona con discapacidad en general, porque yo aseguro que no es la persona ciega nomás la única que sufre en la universidad, debe ser otro lío el tema de las personas sordas. No quiero ahondar en ese tema, sin embargo, para avanzar en la normativa del descuento del 50%, creemos que la norma está ahí, pero de igual manera también hay que hacer la denuncia a las empresas donde no se cumple, ¿no es cierto?, para poder cambiar esta situación. Si bien en el pasado BOA ha estado cumpliendo el 50% de descuento que se tiene tanto para personas ciegas, personas con discapacidad en general, adulto mayor y niños, si no me equivoco, desde los 2 años para abajo, hay una discriminación en el sentido de que por el hecho de que una persona baja visión, vamos a usar el término técnico, porque hay personas ciegas totales y baja visión que ven un poquito, pero están en el rango de discapacidad, lo cual la empresa boliviana de aviación en su momento no ha querido reconocer y no quiere reconocer. Entonces, a nosotros nos preocupa esta situación, querido Ibar, porque de alguna manera la norma prevé esta situación, no dice pues a media discapacidad no hay descuento. Entonces creemos como sector que sí se está vulnerando este derecho o esta conquista, si cabe el término, del descuento del 50% en viajes aéreos, y peores en el tema terrestre. O sea, preferimos, bueno, yo prefiero pagar el boleto del 100%, pero no hacerme ver como una persona conflictiva, que cuando pides el descuento al 100% de las empresas interdepartamentales, te haces ver tú como una persona conflictiva, y al siguiente viaje que tú quieres hacer en esa empresa ya no te permiten comprar el boleto, te dicen directamente ya no hay pasajes. Entonces hay que cambiar, concientizar a la empresa interdepartamental terrestre, querido Ibar. Muchas gracias, hermano, y por la opinión. Es importante para nosotros justamente reflexionar estos dos ámbitos. El ámbito educativo, si bien hay avances en cuanto a la normativa, accesibilidad, la tramitación de títulos y algunos costos, lo fundamental es el proceso educativo como tal, ¿no? Esa es la conclusión que justamente nos llama a la reflexión de Yasmani, de que hay un abandono o no se facilita las herramientas, las metodologías, los insumos, el acompañamiento para que se pueda participar en las mejores condiciones en este proceso de aprendizaje y enseñanza, pues en la educación cotidiana. Y también de que el sistema de universidades, institutos privados no están exentos de esta normativa nacional. Y otra muestra más de que, bueno, se está avanzando en el plano normativo, pero su cumplimiento en el caso del descuento de pasajes, por ejemplo, el 50%, que es categórico en la ley. Don Santiago, ¿qué se debería presentar? O sea, yo soy una persona ciega, ¿con qué documento me presento a la empresa terrestre, BOA, cuando tengo un descuento? Seguramente también para entrar a un teatro, a un concierto, a alguna actividad cultural, también existe el ingreso gratis, dice la norma. ¿Con qué acredito y es suficiente para que yo pueda acceder a estos beneficios? Don Santiago, si nos puede comentar. Ya, concretamente, los únicos documentos que debería de presentar la persona ciega sería su carnet de identidad y su carnet de ciego, que lo otorga el Instituto Boliviano de la Ceguera. Entonces, con esos dos documentos debería de ser factible cualquier trámite. Es más, he aquí
algo que me hizo recuerdo, hermano Ibar, es que los bancos son muy discriminadores. Hay algunos compañeros que no saben firmar y les piden un sinfín de testigos, cosa que máximo, si está poniendo su huella digital, entonces entiendo que máximo con la presencia de una persona deberían de cancelarle. En cambio, los que firmamos no tenemos mayor problema, pero eso también lo hemos conseguido, digamos, a raíz de mucha lucha, de mucha pelea. ¿Sí? Y finalmente, en este campo, quisiéramos que el gobierno nacional emita los billetes como en la Argentina, en el sistema Braille incluido, porque así ya no podemos sufrir engaño. ¿Cuántas veces hemos sufrido engaños de 200 bolivianos, así porque vienen falsos? Y los que trabajamos con el comercio estamos expuestos a eso. Esas son algunas propuestas que son muy interesantes, que nos plantea justamente en comparación con otros países. Don Santiago, muchas gracias por esa idea, que seguramente podríamos, ahí Yasmani, ahí estimada Antonia, en la próxima sesión del Comité Nacional podríamos proponer, por ejemplo, esa acción para que a través del comité y junto con con FENACIEBO podamos remitir las notas y hacer el requerimiento justamente al Banco Central de Bolivia, al Ministerio de Economía, para que puedan tomar conocimiento de esta demanda, de esta acción y hacerle el cumplimiento. Es muy importante esa reflexión, hermano Santiago, perdón. Ya para ir cerrando este segundo bloque, hermana Antonia, si nos puedes comentar qué otros beneficios tiene la población ciega. A ver, ya hemos hablado en este caso de tenemos el acceso mínimo en los cupos que hay para el ámbito laboral, que se critica mucho porque existe mucho, no se está cumpliendo la normativa, el tema de los pasajes. Don Santiago nos dice ya las facilidades para poder también hacer la atención en el sistema bancario y bueno, algunos trámites. ¿Qué otros beneficios más tiene la población, en este caso las personas ciegas, que deben reclamarlas? Si nos puede comentar algunas que de repente nos estamos olvidando. Sí, el tema de viviendas, lo laboral, en la caja, igual en los centros de salud. Bueno, prácticamente tenemos, pero prácticamente ha sido mucha pelea el tema de la caja, y en algunos lugares ya el tema se ha hecho incidencia en tema de viviendas, de tener un hogar, porque muchas personas con discapacidad visual prácticamente viven así en recursos muy limitados. Entonces es importante y se está trabajando en eso. Muchas gracias, Antonio. Entonces, el derecho a la vivienda nos manifiesta que a través del programa seguramente la agencia de vivienda se ha ido dotando de viviendas sociales a algunas personas con discapacidad, y en este caso discapacidad visual específicamente, y también en el acceso al derecho a la salud. Estos son algunos de los avances en términos normativos y la preocupación que se tiene en el ejercicio y cumplimiento de los derechos. Estamos en nuestro programa El racismo y la discriminación no es un cuento, con la participación de representantes de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Enseguida volvemos. ¿Dónde andará mi corazón? Ay de mí si te acordarás. Ay de mí si te acordarás. ¿Dónde andará mi corazón? Ay de mí si te acordarás. Ay de mí si te acordarás.
Mucho me has hecho sufrir, mucho me has hecho llorar. Olvidarte es imposible, maldita negra traicionera. Olvidarte es imposible, maldita negra traicionera. Esa mano, traira la la, traira la la, traira ira, aira la la, ira da na, ira la. Olvidarte es imposible, maldita negra traicionera. Y se va la segunda, mi alma. A las plantas y el amor hay que saberlos cuidar. Plantas y el riego se seca y amor sin beso se va, se va. Plantas y el riego se seca y amor sin beso se va, se va. El cariño que uno tiene no se le puede quitar. Tanto que yo la quiero, ni con la muerte la he de olvidar. Tanto que yo la quiero, ni con la muerte la he de olvidar. Para todos nace el sol, para mí la oscuridad. Para eso tengo a la luna que a medianoche me ha de alumbrar. Para eso tengo a la luna que a medianoche me ha de alumbrar. Esa mano, ay la 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 la, ay la 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 la, trae la 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 la, la 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 la. Para eso tengo a la luna que a medianoche me ha de alumbrar. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Somos iguales ante la vida. Convivamos sin racismo ni discriminación. Somos el que siente y el que no está. Muy bien, nos encontramos ya para ir cerrando nuestro último bloque, conversando la vida y la realidad en la actualidad de las personas ciegas de Bolivia. En nuestro programa, El racismo y la discriminación no es un cuento. Ahora, en Bolivia existe un sistema autonómico, los gobiernos autónomos, municipal, departamental, principalmente los municipios son responsables de los bienes de dominio público, es decir, las calles, avenidas, plazas, parques. ¿Cuánto se está adecuando la infraestructura, hermano Santiago, la infraestructura del país? ¿Está facilitando el poderse desenvolver, caminar por las ciudades? ¿Qué limitaciones están teniendo, hermano Santiago, si nos puede comentar? ¿O cómo debería ser las ciudades? Sensiblemente, los gobiernos municipales le dan poca importancia a la transitabilidad de las personas con dificultades. Un ejemplo claro es que no hay una simetría en la ubicación de los postes de luz. Algunos están al rincón, que sería lo correcto, otros están al canto de la vereda. La falta de implementación de polotáctiles en todas las calles. Y otro problema con los que tropezamos es que sensiblemente los comerciantes, pese a tener tiendas, sacan sus productos hasta la calzada, sus letreros hasta la calzada, cosa que las personas, no solo ciegas, sino hasta las personas que transitan pueden ser sujetos a un accidente. Entonces, lamentablemente, los municipios lo único que saben es cobrar impuestos
pero no ejecutar obras palpables para los ciudadanos en Bolivia. De ahí que se tiene que mejorar esa situación y sincronizar los semáforos, porque eso es un factor muy importante. Antonia, ¿qué nos puedes comentar tú sobre esta accesibilidad? ¿Cuáles consideraríamos en Bolivia de repente, como tú vives en Cobija, también conoces La Paz, son diferentes pisos ecológicos, aquí hay muchas subidas y bajadas, seguramente debe ser dificultoso? ¿Cómo es la vida en Cobija? ¿Se nos puede comentar y cómo se está avanzando en este ámbito? Bueno, sí, igual que aquí está en proceso, allá igual las aceras son inaccesibles y por ese mismo motivo las personas ciegas casi no se desplazan, uno porque no hay un centro de rehabilitación allá y pues es complicado. Y aquí también lo he palpado, todo son gradas, las veredas tienen muchas dificultades, algunas deterioradas, otros con rompemuelles, en fin, prácticamente inaccesible para nosotros. Es complicado trasladarse así solitos. Muchas veces estamos buscando, qué sé yo, taxi a pesar de la economía o una persona que nos pueda ayudar. Gracias, Antonio. Entonces, sin duda tenemos desafíos todavía para ir encaminando hacia adelante. Muchos desafíos en cuanto a infraestructura, el cumplimiento de normas, a cabalidad. Como Federación Nacional, estimado Yasmani, ya para ir cerrando el bloque, ¿qué tienen en agenda como demandas para esta gestión, para este periodo que ustedes están como autoridades? ¿Cuáles son sus principales demandas, reivindicaciones, para qué instituciones? Y que nos puedan ir comentando para que podamos justamente hacer llegar estas preocupaciones, estas demandas, estas reivindicaciones a las instituciones correspondientes. Si nos puedes comentar cuáles son aquellas. Claro que sí, una de las demandas latentes que tenemos, primero, ustedes recordarán, y la población paseña, y también tenemos que disculparnos como sector, el 2020 sostuvimos una movilización de más de 2 semanas, en la cual fuimos agredidos física, verbalmente por el gobierno transitorio y las autoridades del orden. En esa movilización planteamos 4 puntos específicos. En uno de los puntos que era el bono de 1.000 bolivianos de la unidad del FENSE, producto de esta pandemia que ha debilitado, si cabe el término, los pocos recursos económicos que tenían las personas con discapacidad en general. Otro de los puntos era el incremento del presupuesto al Instituto Boliviano de la Ceguera, que es el ente rector de rehabilitación, habilitación de la persona ciega para su diario desenvolvimiento, su diario vivir. Otro de los aspectos era la vivienda social. Esos puntos los sostenemos. El punto de los 1.000 bolivianos no se podía dar por estudios económicos, se ha dado el paquete alimentario. También tengo que sostener que la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia ha dado el primer paso para esta lucha y algunas discapacidades se han unido. No voy a dar mayor detalle por no generar polémica, sin embargo se han llevado el crédito otras instituciones ajenas a FENASIEBO. Otro de los puntos importantes para esta agenda que le hemos propuesto al Ministerio de Cultura es el festival, un festival de dimensiones estratosféricas, si cabe el término, para nuestros artistas ciegos a nivel nacional, porque creemos que son personas con muchas habilidades para demostrar a la población boliviana. Y justamente en la Semana del Ciego, en la primera semana de julio, que también es aniversario de FENASIEBO, para poder concientizar de las habilidades, de
del diario vivir de las personas ciegas y cerrar con broche de oro esa Semana del Ciego con este festival acá en la ciudad de La Paz, Dios mediante, con este gobierno que nos está abriendo bastante las puertas para poder trabajar en ese sentido, hermano Ibar, lo estamos ya planificando y sosteniendo diferentes reuniones para poder desarrollar estos puntos específicos que habíamos planteado. Muchas gracias, Yasmani. Antonia, efectivamente ya existe una norma, la ley 1238 del 4 de octubre del 2019, que declara del 1 al 7 de julio de cada año como la Semana Nacional de las Personas Ciegas o con Discapacidad Visual en el Estado Plurinacional de Bolivia, y establece como mandato además que el nivel central del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, cada una en el marco de sus competencias, deben implementar actos culturales, artísticos, deportivos, sociales, a fin de promover la igualdad de condiciones, equiparación de oportunidades y goce pleno de derechos. Ya Yasmani nos comentaba que además es el aniversario de la Federación. Entonces ya se ha lanzado una agenda de trabajo para esa semana que se va a tener de conmemoración. Entre ellas estará justamente el festival, detallando a continuación en otras reuniones las características que vaya a tener. ¿Qué otras actividades más se van a realizar en esta semana a nivel nacional, departamental, estimado Antonio? Bueno, así es, ya desde el 2019 por ley de 1238, lo celebramos, antes era por decreto, todos los años lo celebramos a nivel nacional prácticamente, nosotros acá y simultáneamente en las distintas regiones. Se tiene varias actividades, entre ellas es hacer el concurso del festival, también promocionar el tema de salud, el tema de prevenciones, socialización de normativas y también ver el avance por el aniversario de nuestra federación. Estamos prácticamente planificando con todos nuestros afiliados las distintas actividades que tenemos y vamos a ir implementando algunas más, estamos en ese proceso. Para despedirnos, estimada Antonia, algunas palabras de despedida, por favor, adelante. Claro que sí, gracias a agradecerte, Iba, por la invitación y también pedirles a las autoridades de que puedan trabajar de manera coordinada con todos nuestro sector. Muchas veces las normativas las hacen, pero no nos incluyen en el trabajo y es por ello que muchas veces las normativas no se cumplen porque lo hacen según su perspectiva y no en coordinación con nosotros. Y lo que queremos nosotros es trabajar con las distintas autoridades, estamos con los deseos de seguir trabajando por nuestro sector. Muchas gracias, Yasmani, por favor tus palabras de despedida. Nos sorprende a nosotros un joven dirigente de una federación tan histórica, tan importante. Felicitar justamente esa parte organizativa, orgánica y sobre todo la pasión y dedicación y vocación que tienen para defender de la manera más objetiva, más clara, los derechos que les corresponden, porque solo están pidiendo eso, ¿no? Por favor, tus palabras, estimado Yasmani, de despedida. Muchas gracias, hermano Ibar, y agradecer a todo el cuerpo del Estado Central que muchas instituciones nos han recibido con las puertas abiertas y los brazos abiertos. De igual manera, también hay algunas instituciones o ministerios que aún se resisten a reconocer la dirigencia de FENACIEBO, si cabe el término, lo cual creo que es más temas personales que no deben influir a la gestión que está realizando el hermano presidente, ¿no es cierto? Solamente para concluir y reiterar a las autoridades, quizás es un poco tosco de mi parte, pero lamentablemente esa pasión que me caracteriza a mí es la que me transmite todo mi cuerpo ejecutivo, mis 22 afiliadas,
La única autorizada para hablar de y por las personas ciegas es FENACIEBO, es la única institución autorizada en el campo sindical y social, querido Ibar, con eso muy agradecido. Gracias por esa precisión, estimado Yasmani. Es importante mantener esa representatividad, esa unidad que se ha ido sosteniendo a lo largo del tiempo y de las décadas de este sector, y es importante, y vamos a transmitir, por supuesto, esa preocupación. Ya para despedirnos, hermano Santiago, agradecerle mucho por su tiempo, agradecerle mucho por sus experiencias, por su apoyo, y seguros estamos de que va a seguir usted aportando, como lo ha hecho a través de estos años, al sector justamente personas ciegas, como un sector productivo, como un sector que se pone el hombro, o sea, que se pone en el hombro justamente la lucha por generar condiciones de trabajo, y no simplemente se dedican a otro tipo de situaciones. Por favor, sus palabras de despedida, hermano Santiago. Ya al culminar esta entrevista, nosotros somos los agradecidos por la cobertura periodística que se nos da. Y decirles a los funcionarios del Estado, ayúdenlo a gobernar al compañero Lucho Arce y no le pongan piedras en el camino, porque pareciera que en vez de ayudarlo ponen piedras en el camino al ponernos limitaciones para nuestros trámites y desenvolvimiento. Muchas gracias y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Una vez más, agradecer la invitación, la participación de nuestras autoridades de FENACIEBO. Nos despedimos de nuestro programa. El racismo y la discriminación es un cuento. Seguimos reflexionando sobre la realidad, sobre la vida, que estas poblaciones han estado sufriendo discriminación, cómo se ha avanzado y cuáles son las proyecciones en próximos años y metas. Vamos a seguir con nuestros siguientes programas, también con la participación de otras poblaciones importantes, para mostrar justamente la pluralidad de Bolivia, ¿no? Esa pluralidad que nos caracteriza y que nos fortalece como país. Muchas gracias.